Nos vemos muchas veces en situaciones que ni siquiera entendemos qué está pasando ni cómo resolverlas. Este es uno de los momentos que Dios nos permite para reevaluarnos y para ver a nuestro alrededor qué hemos aprendido de lo que hemos estado viviendo. Los saludamos en el nombre de Jesús. Introducimos este programa con el tema Consolados por Dios. ¿Por qué? Porque desde el año pasado, el año 2020, el mundo ha estado padeciendo, sufriendo una crisis muy grande, una crisis inesperada, una crisis inimaginable, una crisis que ha sobrecogido a todos, al rico, al pobre, al intelectual, al que no lo es tanto, a todo el mundo. Ha tocado nuestras vidas, las vidas de los cercanos a nosotros y las vidas de los no cercanos. Hemos sufrido a causa de un virus que decidió darse un paseo por el mundo y llevarse a todo el que pudiera de encuentro. El hecho de que personas cercanas o lejanas a nosotros, el hecho de que viéramos el sufrimiento en otros o lo sufriéramos nosotros mismos, nos coloca en una situación de entender o de tratar de entender qué pasa con nuestros sentimientos y qué pasa con nuestras emociones. ¿Cómo estamos procesando nosotros mismos lo que sentimos? Y, más que nada, ¿quién es Dios para nosotros en momentos donde tenemos que pasar por esas tribulaciones? Quisiéramos acercarnos hoy a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios? ¿Y qué hacemos nosotros con eso que Dios dice para poder afrontar el sufrimiento, el dolor, la angustia, el pánico, la inseguridad, todas esas emociones que son destructivas, sin que nos destruyan? Y ahí está la clave. Queremos pues que el Señor nos ayude a que ustedes allá y nosotros aquí podamos aprender todo lo que viene de Dios para nuestro bien. ¿Tiene Dios medicina para estas cosas? Regresamos de inmediato. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Una declaración que encontramos en la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, nos habla de una esperanza que Dios da a todos aquellos que confíen en Él, que le busquen, cuando están atravesando por situaciones difíciles, tribulación le llama la palabra. Es una expresión sumamente fuerte porque tiene que ver con aquellas cosas que tienen la capacidad de sacarnos, triturarnos, hacer ese efecto que desbalancea nuestras vidas en ciertos momentos, que produce dolor, angustia, como hemos dicho. Y esa palabra es muy importante. Y quisiera que ustedes fueran conmigo a 2 Corintios capítulo 1, de dicho 3 y 4, versículos 3 y 4, y leamos lo siguiente. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Y aquí rápidamente, puesto que estamos hablando de si Dios tiene el poder de consolarnos, vamos a ver rápidamente lo que esto nos enseña. Para poder entonces escuchar el testimonio o parte del testimonio de una amiga y hermana que la hemos invitado para que ella nos relate en contexto bien actualizado lo que ha estado pasando, haciendo Dios en ella a pesar de la tribulación. Ahora bien, rápidamente, aquí nos dice, número 1, ¿quién es Dios?
¿Quién es Dios? Mire cómo lo descifra el Espíritu Santo a través de Pablo. Dice, Dios tiene una identidad paterna. Dice, Padre del Señor Jesucristo. Y para que entendamos un poquito, la dimensión de esto, recordemos lo que Cristo dijo en Juan 17, al hablar del Padre. Dijo, porque me has amado, hablando con el Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo está destacando el amor del Padre. Está diciendo es un amor eterno, un amor perfecto. ¿Y por qué es necesario decir esto? Porque al hablar de la identidad de Dios, Cristo está diciendo, es un poquito antes, unas horas antes de ir a terminar su misión en la tierra, de ser apresado, maltratado, lastimado y luego crucificado. Él está hablando del amor. Y eso quiere decir que Dios es Padre que ama, aun cuando permite ciertas cosas. Tenemos un problema, una confusión, que el pecado nos ha quitado la capacidad de entender que Dios va a amar siempre, siempre nos va a amar. Su plan perfecto es amor eterno, previo a nuestra creación, pero que muchas veces pasan situaciones que no entendemos. Establece el amor. En segundo lugar, dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Queriendo decir que Dios es misericordioso y por lo tanto compasivo. Que por ser compasivo está cercano y por eso consuela. Y la consolación tiene que ver desde la interpretación de las palabras, el significado, tiene que ver con alguien que está cercano a nosotros, muy cercano. Y que está alentándonos, que está dándonos apoyo, que viene en nuestra ayuda, que está ahí para sostener. No es una persona distante, está cercana a nosotros. Dice, es Dios de misericordias y de toda consolación. Por lo tanto, dice el versículo que sigue, Dios hace. ¿Qué Dios hace? La amplitud, el propósito y la efectividad de su intervención para consolarnos. No quiero que ninguno de nosotros lo olvide. En medio de lo que pasemos, Dios está mostrando que cuando Él se acerca a consolar, su consolación es amplia. Mire de qué forma lo describe la palabra. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Porque en la vida pasamos por muchas tribulaciones, muchos tipos de cosas que traen dolor a nuestras vidas o que nos ponen a prueba. Y la palabra dice que para cualquier tribulación, carencias, la infidelidad, el maltrato, la violencia, el desamor, la frialdad, todo lo que nos falte, dice, Dios tiene el poder para consolar cualquier tribulación de nuestras vidas. Las que tú estés pasando ahora o las que puedan venir. Dios tiene el poder. Pero además dice que hay un propósito en su consolación. Dice allí para que podamos también nosotros consolar. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y eso significa que Dios tiene un propósito. Cuando se acerca, nos habla, nos trae paz, nos sana. Al sanarnos, Él va restaurando nuestra alma. Todo ese proceso de Dios cercano a nosotros haciendo eso es para que aprendamos a consolar cuando ya estemos sanos. Hay un propósito en todo. Y lo tercero dice, ahí es esa sanidad de Dios, esa consolación de Dios es efectiva. Me llama mucho la atención esto. Es efectiva y es exclusiva porque dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. No es otra terapia, no es otra forma de hacerlo. Simplemente de la manera que recibimos consolación mientras estamos angustiados, afligidos, aturdidos, quizás con miedos, quizás sintiendo inseguridades. Esa consolación que fue trayendo a nuestra vida paz, es la misma que Dios quiere que tú y yo compartamos. Y de eso se trata, de aprender esto, porque vivimos en tiempos volubles y necesitamos aprender que Dios nos consuela. Dios consuela, pero puede estar lejos. Yo no acercarme a Él ni dejar que Él se acerque a mí. Y mantener mi dolor, rumiar mi dolor, sentirme bien con mi dolor. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere sanarnos.
Y de esto, como dije hace un rato, va a hablar esta hermana y amiga que tengo aquí. Bienvenida, Esther. Esther Guaret es alguien que apreciamos mucho en Cristo. Yo estoy muy contenta de que tú estés aquí y de que puedas participar diciendo a otros lo que ha ocurrido en tu vida. Bienvenida. Amén, amén. Gracias por invitarme. De verdad que es una oportunidad hermosa en el Señor de poder hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida en este año. Y está haciendo. Está haciendo, está haciendo. Ok, vamos a hacer una pausa, la primera, y venimos ya para que tú vayas compartiendo lo que Dios te ha dado. Amén. Regresamos. Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Estamos diciendo que Dios es consolador y para que sea una vivencia verdaderamente en contacto y actualizada, hemos invitado a Esther. Esther, me dijiste que tu esposo y tú tenían 45 años de casados. Eso no son 2 días. ¿Cómo era la relación de ustedes? Así chiquita, no me dé 45 años de... Puedo decirte que en los últimos años fue donde Dios hizo una obra maravillosa en nuestros corazones. Esos últimos 20 años que vivimos en España, el Señor unió nuestras vidas de tal forma que el propósito de Dios se estaba cumpliendo en nuestras vidas, para lo que Él nos había juntado. Porque antes sus bajas y sus altas, pero en ese periodo de tiempo fue donde Dios entró, nuestra relación en Cristo, para nosotros poder hacer lo que el Señor nos había llamado a hacerlo juntos. Como esposos, ambos recibieron el llamamiento de salir a las misiones. Sí, ambos. Primero el Señor me habló a mí, luego Ramiro me dijo, el Señor tiene que hablarme. Entonces nos metimos en oración y en ayuno, estando aquí en República Dominicana, y el Señor habló a su corazón y confirmó. Y algo muy hermoso que Él dijo era que si nosotros nos íbamos a quemar las naves, porque Él no quería dejar nada aquí, para que cuando nos pasara algo, nos aconteciera algo en España, nosotros no quisiéramos volver, sino que resistiéramos allá al llamado que Dios nos había hecho. Lo dijo Él, no lo dije yo. Bueno, entonces el llamado fue real. Sí, sí. ¿Y qué es lo que has estado viviendo desde un año hacia acá? Danos un poquito de, un toquecito, unas pinceladas de qué ha pasado. Sí. En el año 2019, cuando Ramiro y yo hicimos un viaje a Miami, él tuvo una situación de salud que fue para mí difícil, porque llegamos a un retiro allá y él llegó con fiebre, duró 5 días enfermo, luego tuvimos que llamar al 911 porque hubo una situación con su corazón, pensábamos que era el corazón, pero no teníamos certeza. Entonces, cuando llegamos a España, inmediatamente la médico comenzó a tratarlo, a verlo, se descubrió que Ramiro tenía un aneurisma de 6,5 centímetros y que estaba muy cerca de la aorta y que había que operarlo. Entonces, esos 2 meses fue un tiempo muy lindo para nosotros. Él pasaba muchas horas delante de Dios, orando, meditando en su palabra, preparando estudios con el fin de compartirlo más adelante, preparando prédicas. Y luego por las tardes nosotros salíamos a dar largos paseos, hablábamos mucho del futuro,
de lo que Dios tenía preparado para su vida, de cómo el Señor quería enfocarnos a nosotros como matrimonio. Y fue un tiempo muy lindo para nosotros. Luego vino la operación que la habían programado para el 13 de marzo y el día 14 fue el cierre, el confinamiento que comenzó en España. Entonces, a partir de ahí, a mí me sacaron del hospital. No pude volver a ver a Ramiro, aunque el día de la operación lo había visto 2 veces. Él me había dicho que le dolía mucho. Yo le decía a Ramiro, habíamos hablado de este dolor, así que resiste, el Señor está contigo. Ahí oramos y cantamos juntos. Los dos fueron unos momentos casi de 1 hora muy lindos, muy tiernos en el Señor entre los dos. Luego, al día 14 ya no pude volver a verlo y el día 25 me avisaron que él había muerto. Cuando yo vi el teléfono del hospital, como había estado hablando con él todos los días, él mismo me llamaba, yo supe que algo no estaba bien. Pero un momentito, perdona que te interrumpa. En ese proceso me habías dicho que había salido bien de la operación. Su cirugía ha sido un éxito. Un éxito. Y inclusive el doctor nos había dicho que 2 días antes de... 2 días después que le descubrieron el COVID, a Ramiro le iban a dar el alta. O sea que él se contagió en el hospital. Se contagió en el hospital. El médico no podía dármelo por escrito porque hubiera sido una cosa que él no lo iba a hacer, sino me dijo que había habido un enfermero que había contagiado a 3 personas que estaban en la UBI, que es la UCI, el cuidado intensivo, y que aunque Ramiro no mostraba ningún síntoma de nada, estaba muy fuerte, la operación había sido un éxito. Era lo que el médico me había dicho por teléfono. Y que él quería darle el alta, pero que no podía a consecuencia, que teníamos que esperar el periodo de tiempo que se requería de que no hubiera manifestación del COVID para poder mandarlo a casa. Tú me estás diciendo, o nos estás diciendo, que esto ocurre en medio de la crisis que sufre España cuando brotan las cosas. No pudiste estar con él, no pudo la familia estar con él. O sea, la última vez que lo viste fue cuando la cirugía, en el momento de la cirugía. El día 13. Bien. ¿Qué sentimientos surgieron en ti? ¿Qué pasó? Ese día que me llamó, mientras él estuvo en el hospital, yo estaba siempre intercediendo delante de Dios, llena de esperanza de que Dios iba a permitir que él viviera. Inclusive habíamos hecho planes de que cuando él saliera íbamos a alquilar un tráiler, una casa rodante para irnos a predicar por toda Europa diciendo que él era un sobreviviente del COVID. Entonces, el día en que me llamaron, que yo estaba en el supermercado, que yo vi el teléfono, hubo un sentimiento de pérdida muy profundo en mi corazón. Fue un momento muy emocional. Y recuerdo, puedo revivir eso ahora. Pero habíamos estado tan cerca del Señor en todo ese proceso que en ese silencio en el que yo me subí en el carro y estuve ahí en el parqueo del supermercado, yo no pude decir nada. Fue un vacío que quedó en mi mente y en mi corazón. Y así mismo en ese vacío conduje hasta la casa. Y ahí afuera fue cuando te llamé. Y fue una impotencia manifestada y un dolor muy profundo de la pérdida. Pero minutos después de haber hablado contigo y de haber llamado a Miami, el Señor me hizo consciente de lo que yo estaba viviendo. Y lo único que hice fue ponerme a cantar. Ahí, en medio del dolor. Yo canté "Cuán grande es Él". Cuán grande es Él. Esa fue la alabanza que el Señor te trajo. Cuán grande es Él. Y fue tan hermoso porque fue un vaciar mi corazón delante de la presencia de Dios. Yo no cuestioné, yo no prorrumpí en hablar ni en manifestar lo que mi alma estaba sintiendo, sino que permití que el mismo Espíritu de Dios tomara control, porque era necesario en ese momento. Y canté. Y luego de un momento de desahogo con el cántico y de las lágrimas fluyendo a través de mis ojos,
Entonces llamé a mis hijas y no quería que nadie llamara, no quería. Yo quise yo misma, porque era como el ejercicio que el Señor me pedía hacer en ese momento. Y mis palabras para cada una de ellas fueron: papá murió. Mi hija Ray lloró. Mi hija Esther María me dijo: mami, no puedo hablar contigo ahora, necesito este espacio yo sola. En cambio, mi hija Jennifer me dijo: mami, habíamos estado orando por eso y Dios contestó nuestra oración. O sea, cada una de ellas respondió de una forma diferente. Totalmente, cada una de ellas. Con la que no pude comunicarme fue con Carmen, que vive en los Estados Unidos. No pude hablar con ella, sabía que iba a ser difícil porque ella trabaja, la diferencia de horas, pero con las 3 de España, cada una tuvo una reacción diferente. Y más cuando subí a la casa, que Andrea, Ray me dijo: no, yo se lo digo a Andrea. Andrea es mi nieta, pero Andrea todo el tiempo ha vivido con nosotros. Exacto. Era una nietija, le decía Ramiro, nieta, hija. Entonces cuando su madre la llamó y le dijo, ella salió a la cocina y ahí las dos en el suelo lloramos, lloramos y lloramos y dejamos que la emoción fluyera en ese momento ahí entre las dos. Fue un momento muy personal entre ella y yo. Esther, te voy a hacer una pregunta después de esta, pero para que haya un puentecito. En medio de esa situación que estaba viviendo muchas personas en España, muchas, porque tú me has dicho que hubo que habilitar lugares espaciosos para poner los cadáveres de los que habían muerto. Era una situación de caos. Las noticias llegaban aquí también. ¿Cuántas personas tú crees, de las que tú conoces, que pasaron por esas experiencias, que pudieron cantar en ese momento? Que pudieron alabar a Dios. No, nadie me ha dicho. Que los hermanos, conozco a mucha gente que ha muerto siendo creyente y la familia ha entrado en una situación difícil de inconsolabilidad. Hermanos que han llorado, que han cuestionado a Dios, que se han preguntado por qué le ha pasado esto. De verdad, Orfa, yo glorifico al Señor, porque no es porque yo soy simplemente una vasija en las manos del alfarero, mi incapacidad, mi fragilidad, pero Dios tuvo misericordia de mí en ese momento. Fue algo que yo no te puedo explicar, vino ese cántico de exaltación al Rey. Y durante ese tiempo fue un momento en que yo te digo que esos días antes del entierro, sin saber dónde estaba el cadáver de Ramiro, que estaban muriendo miles de personas, que habilitaron el IFEMA para llevar los cadáveres y nosotros no sabíamos dónde estaba el cadáver de Ramiro. Yo canté 5, 6, 8 veces al día. He's worthy. Es una canción de Andrew Patterson que me envió una hermana muy cercana a mí. Y yo lo único que hacía era decirle: Señor, tú eres digno. Tú eres digno, tú eres digno. Y la cantaba en el baño, la cantaba subiéndome en una máquina porque mis piernas comenzaron, tuve como problemas de circulación. Yo sé que todo eso venía por la situación que estaba viviendo. Y la cantaba estando con mis hijas, la cantaba preparando los estudios bíblicos de la iglesia porque el Zoom de la iglesia continuó. No hubo detenimiento, no se paró porque Ramiro murió. Nosotros continuamos con nuestros estudios y fue algo realmente que el Señor hizo en mi vida de una manera muy especial. ¿Te sentiste consolada por Dios en esos días tan difíciles? Muy, muy consolada. La palabra que el Señor trajo a mi vida está aquí en el libro en la carta de Filipenses, en el capítulo 4 y en el versículo 4 al 7, donde el Señor me traía y me decía: regocijaos. ¿Tú sentías en el Espíritu esa palabra? Esa palabra, y me martillaba una y otra vez: regocijaos en el Señor. Y yo decía: pero ¿cómo puedo yo compaginar esto que mi alma está sintiendo? Pero mi vida espiritual me lleva a esto. Y decía: otra vez os digo, regocijaos. Y fue tan claro: por nada estéis afanosos. Y yo decía: Señor, esto no concuerda una cosa con otra. Y hasta me reía leyendo esta palabra una y otra vez. Y decía: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y aquí estaba la clave: en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús.
yo podía llegar al entendimiento de que el Señor me pedía que me gozara en Él. Esas son palabras mayores y que no podemos comprender sin un entendimiento espiritual. Porque en medio de una crisis, de un dolor, de eso que tú dijiste hace un rato, sentir ese vacío, que es lo que se siente cuando hay una pérdida fuerte, poder oír de Dios decir, regocíjate. Otra vez te digo, regocíjate. Eso solo puede ser entendido en el espíritu, no en la carne. Y cuando eso se entiende, por lo que tú estás diciendo, el Señor te dice además que la paz de Dios guardará pensamientos y corazones. Ahí está, mente y emociones. Sí, Señor. Es esto grande, grande, grande que Dios quiere traer a un mundo que está sin consolación, un mundo que está desesperado. Y vamos a hacer una pausa para regresar con otros ejemplos de la palabra de Dios y conversar acerca de esto, que creo que Dios nos está hablando definitivamente con estas palabras. Regresamos. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. Una de las cosas que el Señor nos enseña en su palabra es digamos, esa inclinación, esa misericordia y compasión de Dios hacia nuestras necesidades. La palabra tiene en muchos lugares descripciones de cómo Dios se vuelca en favor nuestro cuando ve nuestra necesidad. La palabra misericordia tiene que ver con lo que alguien siente al ver la miseria de otro, al ver la necesidad del otro, su incapacidad e incompetencia. Y la palabra de Dios dice que Dios es Dios de misericordias, muchas, continuas. El profeta Jeremías decía, todos los días sus misericordias y sus fidelidades están ahí. Ese Dios vasto en amar, vasto en comprender nuestras situaciones humanas y vasto en traer esa consolación, esa sanidad. Es el Dios que hoy también está diciendo a cada uno de nosotros que, vuelvo a repetir, más allá de nuestro dolor, más allá de la tribulación, Él tiene consolación para eso, la que sea, el tipo que sea. Dios es todopoderoso. Y Esther, una pregunta que entiendo necesaria para todos es, antes de que ocurriera el desenlace, en el espíritu, al ver hacia atrás, ¿no? Al ver en retrospectiva, ¿puedes entender que Dios de alguna forma estaba preparándolos para ese momento, esa partida que venía? Sí, yo creo que sí, mi hermana, porque es que Ramiro y yo, desde que el médico le comunicó que tenía un aneurisma, nosotros nos sentamos y hablamos que qué pasaría si él partía con el Señor. Y fue un tiempo lindo porque él hablaba de que él estaba listo. Nosotros, la muerte siempre nos sorprende, aunque sabemos que vamos a morir. Pero él decía, Dios ha utilizado este tiempo para preparar mi corazón, no tengo ningún temor. Inclusive se lo dijo al médico, yo estoy listo para lo que sea que el Señor determine. No se trata de usted ni se trata de mí, se trata de Él. Y nosotros hablamos inclusive de cómo sería su entierro. Y es
mucha gente no puede entender. Él dijo lo que él quería que le cantáramos. Él dijo cómo quería que se lo cantáramos, en el orden que quería que le cantáramos los cánticos. Y más aún el pedirme a mí que predicara en su entierro. Era algo que yo realmente, honestamente, aunque le dije que sí, pensé que no iba a poder llevarlo a cabo. Pero la fuerza del Espíritu en mi vida me permitió poder cumplir ese último deseo de mi marido. Y yo creo que Dios estaba preparándonos para eso. Inclusive a mis mismas hijas, que ellas decían, bueno, si papi muere, nosotros haremos esto así, así, así. Que ellas querían como tener su espacio para llorar todo lo que quisieran. Y Dios hasta eso se lo concedió porque en medio del COVID nadie pudo estar con nosotros. Esa es otra cosa, un elemento adicional y que nunca pensamos que eso podía ocurrir. Nunca. Que tendrías que pasar por ese dolor y mucha gente queriendo estar, pero no se podía. No se podía. Hasta ustedes tuvieron que esperar Sí. para poder hacer llevarlo a ese lugar. Pero, Esther, fíjate, mientras eso iba ocurriendo, ¿qué tipo de consolación tú recibías? Porque esa fortaleza va acompañada de algo, o el algo produce la fortaleza. Te puedo decir, Orfa, que recuerda que yo te llamé y te decía que de noche, cuando desde el primer día yo tomé la decisión de no abandonar mi habitación. Yo dormía ahí, ponía una camisa de Ramiro, necesitaba el olor de él, lo que está impregnado en nuestras ropas, su gorra, todo. Y recuerdo que la tercera noche de yo entrar a mi habitación para dormir y estando ahí acostada, comencé a hablar con Ramiro. Y esa noche, lo había hecho las 2 noches anteriores, el Señor me habló claramente a mi corazón y me dijo, ¿por qué no hablas conmigo? Wow. Ay, 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 nuestro Dios. Cuando yo sentí la voz clara del Espíritu diciéndome eso, yo bajé de mi cama, me arrodillé y dije esta palabra, perdóname, Señor, porque he estado sustituyendo la vida de un muerto a tu presencia. Nunca más, porque el que yo quiero en mi vida es a ti. Y a partir de ahí que yo comencé a hablar con el Señor y a derramar mi corazón delante de Él, comencé a recibir esa paz de la cual Él me había hablado desde el primer momento. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero yo quería su consolación. Yo quería que Él me consolara. Yo quería que Él hablara mi vida. Yo quería que Él tomara toda actitud de mi corazón, porque mi alma estaba ahí latente. Mi alma estaba buscando la manera de entrar para sustituir el Espíritu de Dios. Yo no quería ninguna otra cosa. Yo quería a Dios conmigo. Y eso yo sé que vino de parte de Él a mi vida. Y Él lo hizo. Ese consuelo comenzó a hablarme de la eternidad. Conocí algo que yo no conocía sobre la muerte. Ese periodo de tiempo que Ramiro estuvo entre el COVID y todo en el hospital, Dios comenzó a prepararme para recibir su muerte. Y fue algo precioso que Él hizo. Lloraba todos los días. No te puedo decir que me retuve de llorar, lloraba con el que me llamaba, cogí la llamada de todos. Te puedo decir que ese día de la muerte de Ramiro yo recibí 1200 llamadas. Mi brazo se inflamó porque fueron tanta la gente que me llamaba y el movimiento de coger el celular una y otra vez. El brazo se inflamó, pero yo pude hablar con la gente y dejé que la gente me consolara. Pero también tuve que consolar a los bebecitos de la iglesia que no entendían cómo Dios se había llevado a Ramiro cuando ellos habían orado para que Dios lo sanara. No entendían. No entendían. Y fue una oportunidad linda que el Señor me dio de quitar los ojos de mí para ponerlo en Él. Fíjate que primero, antes de tú consolar, tú tuviste que permitir la consolación de Dios, que era lo que Él asegura en su palabra. Amén. ¿Cómo ocurre eso cuando te dice, ¿por qué no hablas conmigo? Y no te rehusaste. Yo quiero usar esa palabra en el sentido más amplio, porque la palabra de Dios dice que un hombre que conocía a Dios rehusó ser consolado, que fue Jacob. Rehusó ser consolado cuando le dieron la noticia de que su hijo José había sido asesinado por un animal, y realmente era una mentira de sus hermanos. O sea, está la crueldad humana de propiciar a otro un dolor enorme, pero está también la actitud de aquel que rehúsa consolación. Cuando las personas rehusan consolación, no pueden recibir la terapia de Dios.
y mira cómo Dios te guió. Ese Amén. pedacito tú no me lo habías comentado. Amén. Y me impresiona mucho y le doy gracias a Dios porque cuando Dios habla y le hacemos caso, ese es el inicio de la terapia. Amén. Muchas personas no recibimos esa consolación que Dios quiere darnos porque nos rehusamos. No hubieras podido aconsejar a tus ovejitas, a las ovejitas de Dios del Señor que ha puesto en tus manos, los corderitos, como dice el Señor, Amén. que no entendían. Oramos y el Señor de todas maneras se lo llevó. Pero si tú no hubieras hecho caso al Señor, no puedes hacer eso. Es lo que dice 2 Corintios. Para ser consolados, para consolar con la consolación que hemos recibido de Dios. Amén. Y ese proceso de restauración tiene que ser hecho en una entrega total a Dios. Amén. Cuando le creemos, sabemos que Él es fiel, que Él no se va, que Él está ahí. Podemos decir en el dolor cuán grande es Él. Ese proceso de Podemos entrega, de apertura a la mano de Dios actuando, en lugar de resistir, en lugar de pelear, en lugar de decir muchas cosas. Y en el próximo segmento vamos a hablar de algunas viudas de la Biblia y sus reacciones, porque entiendo que sin duda alguien se va a identificar con uno de estos ejemplos, con el tuyo, con los otros. Pero es bueno saber que Dios está ahí y quiere, anhela consolar. Regresamos. Porque el Señor es el gran Dios. En sus manos están los abismos de la tierra. Suyas son las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. Con sus manos formó la tierra. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Hemos estado recorriendo un poquito la experiencia de nuestra hermana Esther Boaret. Dijimos hace un rato que ella y su esposa, su esposo se unieron en equipo para ir a proclamar la palabra del Señor, casados durante 45 años, ese es un récord, y 20 años como misioneros en España. Hace 2 días o 3, ¿verdad? El día 25. Sí, que él cumplió un año de haber sido llamado a la presencia del Señor. Y Esther dice la palabra que cuando una mujer pasa por la experiencia y entra al estado de viudez, dice la palabra que el Señor dice exactamente, tu marido es tu hacedor. Amén. Jehová de los ejércitos es tu nombre. Esa experiencia es parte de lo que tú estás contando, cómo has sido consolada, sanada, restaurada, cómo Él te ha instruido. Pero no todas las mujeres responden de esa forma. Y recuerdo una historia que hay en la Biblia, que también tú la conoces, que es la de Noemí. Esta mujer de repente está entra al estado de viudez, y ella pasa en su corazón algo contrario a lo que tú has dicho, ¿no? No vio al Señor como su marido, el esposo, el que va a sustentar, ayudar, cuidar, proteger, sino que lo vio como el todopoderoso que hizo esto, que me entró en este problema, que me hace sufrir de esta manera. A tal punto
que ella responde a las amigas cuando regresa a su tierra, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque Dios ha traído esta amargura. ¿Qué entiendes tú, ahora que puedes hablar con experiencia, qué entiendes tú que ocurre en el corazón de una persona que desecha lo que Dios le está diciendo que va a hacer con ella y entra a un estado de amargura permanente? ¿Qué piensas tú que pasa ahí? Yo creo, Orfa, que según lo que leemos en la palabra de Dios acerca de Noemí, ese rehusar el consuelo de Dios era porque sus ojos no estaban puestos en Él. Dios nos prepara de antemano para nosotros recibir lo que viene de su buena mano, sea que lo consideremos bueno, sea que lo consideremos malo a nuestros ojos, porque nada que nos acontece a nosotros es malo por la buena mano de Dios. Entonces yo creo que Noemí tenía mucho puesto los ojos en Elimelech, que era su marido, en Malión y Kelión, después de que este murió, porque ella estaba buscando como sustitutos para resolver un problema que ellos tenían. Habían salido de Belén buscando pan, pero el pan Dios lo da. El pan estaba en Belén. El pan estaba en Belén, entonces salieron, se fueron a Moab, y allí fue una cosecha de muerte, como siempre vemos en la palabra. Entonces yo creo que Noemí, sus ojos no estaban fijos en aquel que podía darle el consuelo. Y en vez de volverse a él en medio del dolor, se siguió mirándose a sí misma. Y ahí está el verdadero problema. Cuando nos vemos a nosotros mismos sin ver lo que el Señor quiere hacer a través de nuestra vida, en medio de la circunstancia. Eso para mí es vital en este momento, en mi vida, y que no pasó en la vida de Noemí. Ella sustentó su dolor con dolor. Con dolor. Sus pensamientos se convirtieron reiterativos, su dolor también, y por eso su corazón se llenó de amargura. Ahora el asunto es que decía, el Señor fue que me amargó. Acusó a Dios. Sí. Mucha gente en este tiempo ha estado acusando a Dios desde la forma ligera a la forma más grotesca. Sí. Hay gente que ha blasfemado, hay gente que se ha vuelto, aún siendo cristianos, han llenado su corazón de amargura. Perdóname que te interrumpa, eso es vital, Orfa. Es vital que nosotros no permitamos que nuestra alma, que nuestra emoción sea la que gobierne en el momento de la muerte, en cualquier circunstancia. Porque ¿qué pasa con nosotros en esa circunstancia? Si nosotros permitimos que nuestra alma gobierne y no damos cabida al Espíritu Santo de Dios, hay un problema que se hace en el corazón, se llena de amargura. ¿Por qué? Porque los ojos son quitados de aquel que puede llevarnos en consuelo para ponerlo en nosotros mismos o ponerlo en la circunstancia alrededor. Y eso hay que tener cuidado, porque lo que prorrumpimos, lo que hablamos, lo que damos rienda suelta a nuestra boca, puede dañarnos de tal manera que nos separa y nos aparta del Dios vivo. Y eso hay que crear conciencia. No todo lo que nosotros pensamos carnalmente podemos manifestarlo para que no se dañe nuestra vida espiritual. Y es algo que yo quiero hacer hincapié en esta mañana. ¿Es necesario? Sí, es necesario que nos volquemos al Señor y que no permitamos que nuestros sentimientos se apoderen de nosotros. Lo que estás diciendo es que las declaraciones son expresiones del alma, y que si damos rienda suelta a todo lo que sentimos y lo declaramos, estamos, en lugar de abrir el corazón a que Dios coseche, siembre y coseche la consolación y podamos llegar a ser consoladores, nos amargamos. Nos amargamos. Noemí tuvo este problema. Sí. Y lo que decía continuamente era eso. Dios me ha hecho esto. Dios me ha hecho esto, no tengo a mi esposo, no tengo a mis hijos. Todo eso se convirtió en un obstáculo en su vida. Autocompasión. Eso, y ahí viene la victimización. Exacto. Y vienen todos esos cuadros. Y hay otra historia en la Biblia de aquella mujer que quedó viuda, era viuda de uno de los hijos de los profetas. Y parece que en su carestía, las necesidades que tenían, él dejó unas deudas. En ese tiempo, una deuda, si la persona no tenía el dinero, en este caso ella, que era la viuda, sus hijos eran tomados como el sustituto de la deuda.
Imagínate tú lo que Esclavos. perder al esposo y entonces que los hijos también los tomaran y se los llevaran como esclavos, niños, no importaba la edad que fuera. Esta mujer lo que hizo fue clamar al profeta de Dios que la ayudara a resolver. Entonces ahí hay una posición, una actitud diferente. Distinta. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Cómo veía ella a Dios? Realmente, al ella ir donde Eliseo, que era el profeta de Dios, el que tenía esa relación íntima con Dios, y ella conocía, porque si su marido era uno de los que estaban siendo enseñados, nos damos cuenta que había una búsqueda de parte de ella de querer que la salida viniera no de lo que ella pudiera hacer, sino de lo que el profeta pudiera guiarla de parte de Dios. Y fue lo que ella recibió. Entonces muchas veces nosotros también Dios pone gente alrededor nuestro para ayudarnos a trillar ese camino en medio de la desesperación cuando no sabemos qué hacer. Esta mujer recurrió al profeta de Dios, al que ella conocía, que tenía una relación de intimidad para ser ayudada. Y ella recibió su justa recompensa en esta búsqueda en cuanto a eso. Clamar a Dios en el momento difícil, hacerlo, o sea, ir a la fuente que puede resolver. Eso. Es porque hay ha habido un contacto, Sí. se sabe quién es Dios, ¿Quién de es alguna Dios? forma, aunque quizás no sea de la forma más intensa, pero hay un vínculo, algo nos hace ser guiados hacia Dios y pedir el auxilio. Entonces, para esa señora, la manifestación de Dios fue totalmente milagrosa, porque fue de la nada, de lo que no tenía. De lo que no tenía. Dios hizo, de un poquito de aceite que tenía en la casa, Dios hizo que eso abundara y pudiera pagar la deuda y que sus hijos estuvieran. Ahí la protección de Dios, yo soy tu marido. Amén. Se fue el físico, pero aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Entonces ahí se nota eso. Y hay otro ejemplo en la Biblia de una viuda, que esa fue precioso ese ejemplo, porque esta mujer dice que tenía ya muchos años viuda, Lucas capítulo 2, Ana, la profetisa, y esta mujer se entregó a Dios completamente. Amén. Encontró su satisfacción, su plenitud totalmente en Dios. Amén. ¿Qué piensas tú de un modelo así? ¿Cómo es sanador? ¿Cómo ahí la persona puede, recibiendo consuelo, puede sanar en la vida de Ana? ¿Cómo lo ves? Orfa, para mí es un modelo a seguir. Ana quitó sus ojos de todas sus circunstancias alrededor. No pensó en lo económico, no pensó en que ella era joven, no pensó en que ella podía casarse, porque la Biblia también, Pablo lo dice claramente, que era una mujer joven y podía volver a tener otro marido. Ana volcó todo su vida en servir al Dios vivo. Se fue a la casa, se fue en búsqueda de la presencia, se fue en la búsqueda de la enseñanza, en la oración, pidiendo a Dios que el Mesías viniera para salvar al pueblo de Dios. Ella es un ejemplo a seguir. Y te puedo decir que si nosotras realmente como viuda pudiéramos volcar nuestra atención en lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, cuál es el lugar ahora que vamos a ocupar como viuda, porque hay un plan. Hay un plan y hay un propósito. Y si estamos llenas de expectativa en ese propósito, Dios se va a encargar de prepararnos para trillar rumbo a ese propósito hasta que Él venga a buscarnos. Ella es un ejemplo a seguir. Un ejemplo para las viudas y para que no son viudas, para solteras, para casadas. Porque fíjate qué ocurre. Tú dijiste, y ahí está en Lucas, ella tenía la esperanza, buscó en la casa de Dios, oró para que el Mesías viniera. Una mujer con esperanza, era una mujer sana, ya Dios la había consolado. Eso. Porque cuando tú tienes esperanza, la vida es diferente. Amén. En ella su esperanza estaba en Dios. Sí, Señor. No es que sea malo, como tú lo has dicho, la Biblia dice, la viuda, el viudo tienen Claro. la libertad de parte de Dios Sí, de Señor. volver a reiniciar otra vida. Sí. Pero ella estaba buscando ser llenada Amén. y se sentía y se sabía satisfecha en Dios. Amén. Por eso estaba, dice, todos los días en la casa de Dios. Porque tenía esa esperanza y oró por esa esperanza. Dios le dio el milagro de ver Privilegio. el Mesías.
lo pudo tomar en Lo sus manos. pudo tomar. Entonces, cuando hay esperanza, porque Dios nos ha consolado y podemos consolar, entonces allí se cumple ese milagro del que Dios nos habla. Él se convierte en él. Yo soy tu marido. El hacedor es tu marido. Ahora fijémonos, ya casi tenemos que terminar. Tu marido es tu hacedor. En tu caso, ahora, en este momento de tu vida, has sentido durante el año el cambio, la consolación. Y Dios te sigue diciendo, Esther, yo soy tu hacedor. La palabra hacedor con tu vida, ¿qué vínculo tiene? Es profunda, Orfa. Es algo que puedo hablarte desde dentro, desde el espíritu. El saber que yo tengo un hacedor, que no tengo que hacer nada y que Él tiene control de todo, que no tengo que moverme, que no tengo que pensar, sino que Él va guiando mis pasos una y otra vez rumbo al plan perfecto de formar a Cristo en mi vida y de saber que voy a la eternidad. El saber que Él es mi consejero, que Él es mi Padre eterno, que Él es mi Dios eterno y más que nada, como me decía un hermano, que Él ahora es el que lleva, Él es ese muro alrededor de mí, Él es esa protección, Él es quien me cubre. Y por eso yo puedo decir tan claramente, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Con esta palabra fue con la que yo enterré a Ramiro. Pero ahora esta palabra se ha hecho vida en mi vida, porque no tengo nada de qué preocuparme. El Señor es mi hacedor y Él se encarga de todo. Amén, gloria a Dios por eso. Yo creo que hemos sido, los que te hemos escuchado, muy bendecidos, porque es ver. Tu rostro no refleja desesperación, tristeza, desgarramiento. Lloras porque es natural, alguien que ama se fue, pero no hay desesperación. Hablas con esperanza. Amén. Hablas con esperanza. Amén. Tienes tus ojos y tu deseo y tu anhelo en Dios. Sí, Señor. Y eso es lo que Él nos dice. Eso es lo que Él dice. Eso es lo que Él promete. Así que, a la luz de la palabra de Dios, has sido consolada, estás siendo consolada y tienes la oportunidad de consolar a muchos. Entiendo que al país que vas, donde hay tanto dolor también, Dios puede hacerte un instrumento útil en sus manos. Tu testimonio, Esther, es para que otros lo sepan. Amén. Dios no te ha hecho este milagro para que te quedes con él, sino para que lo expreses. Y a través de tu experiencia y convicción, Dios va a traer bendición a otras vidas. Amén. Si has pasado o estás pasando por estas pérdidas de las que hablamos al inicio del programa, Dios está ahí. Su consolación es consolación certera, es una consolación amplia. No importa lo que hayas perdido o a quienes hayas perdido, Dios te va a consolar. Y es una consolación que te capacita para consolar a otros. Te invitamos a que aceptes al Consolador para que Él sane y trate tu corazón. Dios te bendiga. Amén.